Hola a todos. Este es un vídeo que quiero grabar en poco tiempo, un poco iniciando a los que no conocen el uso de una mezcladora o mixer, una mesa de mezcla. Eh, para que, bueno, en clase y el tanque veamos un poco cómo funciona. Bueno, y les presento al modelo Xenix X1832 USB. Existe la 1832 sin USB. La diferencia está clara y es que aparece aquí en la parte trasera una interfase con un cable similar a la entrada de las antiguas impresoras en uno de los extremos y luego termina en un puerto USB. Esto lo que va a permitir es la transmisión de datos de un portátil, por ejemplo, un ordenador de sobremesa, a la mezcladora, y a su vez la mezcladora también puede transmitir eh, al portátil. Este último caso es el que nosotros vamos a intentar realizar. En la mezcladora haremos una multipista, es decir, mezclaremos música con sonido procedente de los micrófonos y luego la verteremos en el portátil. Para eso hay que configurar el programa con el que queremos hacerlo. Si es el Audacity, por ejemplo, lo que debemos decirle es que la entrada será a través de un micrófono con códex USB. Sin embargo, la salida del sonido en el mismo Audacity puede ser, por ejemplo, a través de unos altavoces o de unos auriculares, aunque existe la posibilidad también de que sea a través de unos códecs USB. Pero ese caso no lo vamos a tratar. Bien, en primer lugar, un poco explicando en qué consiste una mesa de mezcla. En este caso tenemos 6 entradas XLR, ¿vale? Son entradas bastante estables, sin problema de ruido. Normalmente hay que disponer de una serie de cables que serían los que van conectados a los micrófonos. Y en este caso los micrófonos en realidad tienen una conexión en estéreo, si, perdón, en mono, que no está balanceada y que va donde dice line in, ¿no? Entrada. Después tenemos aquí una serie de botones que son las ganancias que aumentaría el volumen de dicho micrófono. Eso, por ejemplo, es ideal en el caso de que nosotros queramos que la voz impere y esté por encima de la música. Luego tenemos una serie de tiras, esto se explica así, de forma vertical. En primer lugar tenemos aquí un compresor que debemos manipular, normalmente debería tener un valor bajo. Luego tenemos 4 botones de ecualizador, un filtro de alta frecuencia, un filtro de baja frecuencia con una velocidad que hay que seleccionar y un filtro de media frecuencia y un filtro de baja frecuencia. A su vez aquí tenemos unos botones rojos que lo que hacen es preguntarnos si queremos que la línea 1 vaya a ser un auxiliar, si queremos que forme parte de las líneas auxiliares. Normalmente se eligen los micrófonos como línea sub, ¿vale? Serían estas dos que hay aquí. Después tenemos también un botón para efectos. Esta máquina posee la ventaja de que puede producir efectos. El eco, por ejemplo, es uno de ellos y llega hasta 16. Y por último, pues tenemos aquí el paneo o panoramización, perdón, que bueno, lo que hace es colocar, en este caso, el sonido del micrófono a la izquierda o a la derecha, o si no vamos a trabajar con demasiada exigencia, pues lo dejaremos en esa posición. Esto de izquierda a derecha es porque en algunos casos, si grabamos música, podemos hacer que por cada lado vaya por un lado la voz y por otro el instrumento musical. Hay que recordar que esta máquina es capaz de
manejar pues todo lo que tiene que ver con una banda, con un grupo musical, ya sea desde una verbena hasta un concierto. Tenemos por último estos cursores que son los fader. Se suele aconsejar que se deje en esta posición, es decir, donde figura el número 0. Tenemos también diferentes botones, por ejemplo el mute aquí es para que la voz del micrófono 1 pues no se escuche, ¿vale? Se quede muda. También tenemos aquí una serie de botones, el main si queremos que pase el canal 1 al main mix, esto que tenemos al final, lo que llaman master en algunas mesas. También tenemos el botón sub si queremos que pase el canal 1 a donde dijimos antes. Y después tenemos también el solo, ¿vale? Que es cuando se ilumina de rojo. Y es para indicar que solamente tenemos en ese momento ese canal. ¿Vale? En el momento que le damos al solo, solamente oiremos ese canal, aunque hayan otros funcionando al mismo tiempo. Tenemos un segundo micrófono. Por cierto, los micrófonos tienen una perilla con un on-off, ¿vale? Y aquí tienen una entrada XLR. Pues tenemos un segundo micrófono con su tira, exactamente igual que lo que hemos dicho para el primero. No disponemos aquí ahora mismo de más micrófonos, pero bueno, estaría preparado, por ejemplo, para 6 entradas. Y a partir de la sexta lo que encontramos son combinados. Por ejemplo, tenemos aquí uno de ellos. Se trata de conexiones en estéreo. Bueno, en realidad son conexiones RCA. Aquí lo vemos. Que se considera monofásica. Normalmente traen sonido mono y es ya bastante antiguo y obsoleto, pero que con un adaptador lo que hemos conseguido es que pase a tener un diámetro de 6,3 milímetros y va a funcionar como si tuviéramos estéreo. Se coloca el rojo y el blanco en las posiciones L y R, izquierda-derecha, y lo que podemos conseguir con este tipo de entrada es, pues por ejemplo, que llegue la música de un propio ordenador y o que llegue del mismo móvil. Aquí tenemos otro caso, tanto en este como en el del RCA. Lo que tenemos son entradas mini jack de 3,5 milímetros y si ven que tienen dos rayitas, dos muescas oscuras, es porque trabaja en estéreo. Cuando es en mono, solamente veremos una sola muesca. Luego también tenemos aquí, por ejemplo, la, la entrada a unos auriculares, los que lleve el DJ o los que lleve el técnico controlador de la mesa. En esos auriculares podemos escuchar todos los canales que queramos. Podemos escuchar todos los micrófonos y al mismo tiempo escuchar la música que queremos poner. Esa música que nosotros queremos poner podemos hacer que los que lleven micrófono, por ejemplo un entrevistador y sus invitados, podemos hacer que ellos no escuchen nunca la música que se va a poner o al revés, que la escuchen y estén preparados porque saben que si la música aparece se acaba el programa o el programa tiene un descanso y ellos deben parar de hablar. Para eso lo que se hace es darle tanto un micrófono como unos auriculares a cada invitado, incluido el moderador, y al mismo tiempo utilizar una interfase como la que vemos aquí, que se llama un amplificador de auriculares. Aquí vemos la entrada de uno de los auriculares, una entrada 6,3, jack 6,3. Tenemos la entrada de alimentación, que va a una regleta. Y después tenemos también aquí una clavija que la vamos a enviar a la parte posterior de la mesa para que llegue pues la señal,
¿De acuerdo? Bien. Bueno, continuando con la mesa, pues por ejemplo aquí tenemos el fader que acompaña la entrada de música. Ven que aquí dice música precisamente. Ven que aquí dice volumen, el volumen de los micrófonos. Aquí vemos que alguien de otro centro ya ha utilizado esta máquina y le ha ido poniendo algunas etiquetas. Si alguna de estos fader pasa a formar parte del main mix o del sub o incluso aquí del Monsen, significa que no hace falta gobernarlo con el fader este, sino que se pasará a gobernar con este correspondiente. Por cierto, hablando de el Monsen, para que este pueda funcionar tenemos que habilitar aquí el auxiliar Sen y a su vez también tenemos que ir al canal donde estemos interesados, por ejemplo el de música, y girar hacia la derecha para que toda esta tira pase a ser controlada por el Monsen. Aquí tenemos el fader de los efectos. Vemos que aquí también puede ir al Monsen, al main, al sub o estar él solo. Esto que vemos aquí es un cancelador de voz para quitarle la voz a ciertas canciones y hacer karaoke. Y esto que hay aquí es una perilla que, digamos, mejora las condiciones estéreo de la grabación. Tenemos 9 bandas de ecualizador. Para eso hay que tener activado este botón y este que hay aquí para que funcione. Suelen estar, como en este caso, iluminados, ¿vale? Y aquí tenemos el efecto número 1 de los 16 que hay. Aquí se puede ir eligiendo, seleccionando el que queremos. Y también podemos, apretando esta perilla, darle al on o al off para que se ponga en marcha dichos efectos. Por último tenemos el main mix, que tiene a su vez un ecualizador aquí, que nunca debería llegar al color naranja, sino que se debería quedar el nivel de voz o de audio, de música, por ejemplo, en el nivel verde. Vemos aquí que hay una perilla que funciona cuando no está en el mode solo. Y esta perilla que se ilumina de verde es una... se llama Listen Prefab, que significa que es una señal que podemos escuchar antes de que esto se grabe para ver si nos gusta cómo está quedando. Normalmente al moverla hacia la derecha lo que estamos haciendo es aumentando la intensidad del sonido. Bueno, luego por aquí tenemos una serie de inserts. Aquí, por ejemplo, normalmente se conectan pues tanto las guitarras como sintetizadores o incluso baterías eléctricas. Luego tenemos aquí salidas de control room, es decir, de la sala de grabación. A su vez aquí tenemos salidas sub, salidas outputs, que pueden ser en jack o pueden ser en XLR, y que normalmente esto va hacia altavoces o amplificadores. Luego también tenemos aquí dos teclas, el de encendido on-off para la alimentación y una que le voy a dar ahora mismo, que es el Phantom, que no nos hace falta salvo que tengamos unos micrófonos especiales llamados de condensador. En ese caso, esos micrófonos necesitan un tiempo para estabilizar su señal y necesitan que se active este botón, ¿vale? Pues nada, a grosso modo tenemos ya explicado esto y lo veremos los próximos días en el aula de la radio y podremos hacer algunos trabajos allí. Pues los dejo. Hasta pronto y espero que ustedes lo disfruten. Chao.